Entonces, empecemos. Le decía, ¿qué pregunta? A ver, la primera pregunta de su examen dice, en la organización política incaica, el funcionario que registraba la cantidad de, no veo bien, de recursos, ¿no?, del Estado era ¿quién? No, y el 51% ha contestado bien. Y dice que el funcionario que registraba la cantidad de recursos, es decir, el que llevaba las estadísticas, la contabilidad, ¿ven? Eso. ¿Y quién era? Y acá, ojo, traten siempre, cuando estén dando sus exámenes, por más que les parezca que la alternativa A, y estén recontra seguros que la alternativa A es la respuesta, también lean las otras alternativas. ¿Ven? Por ejemplo, acá me habla de apucunas. ¿Quiénes eran los apucunas? ¿Alguien recuerda? Apucunas o Suyuyuk Apu, correcto, Joaquín, jefe de un suyo. Claro, jefe de los suyos. El Quipucamayo, el encargado o jefe de los quipus. ¿Y qué era o qué eran los quipus? Era un sistema contable, mnemotécnico, memorístico, basado en cuerdas y nudos. ¿Quién era el purej? Claro, sistema para sacar cuenta, los quipus. El purej, jefe de una familia. Y el tucurricui, era, ¿no?, la persona que se encargaba de hacer cumplir las leyes en el incanato. Ya, el que todo lo ve, el que todo lo puede. ¿Ven? Fácil. Pero para hacer más rápido y más ágil, ¿qué preguntas les ha parecido, no? La segunda pregunta, 84%, ¿ven? Casi todos han contestado. La siguiente, 55%. La penúltima, 71%. Y la última pregunta, solamente el 29%. Quiere decir que esa pregunta ha sido la más complicada, porque la mayoría no han contestado más del 50%. Acá básicamente me piden una diferencia entre mitimaes y yanaconas. Mitimaes y yanaconas. Pero, ¿qué eran? Hatun Runa y Mitimaes. No, acá bien claro dice, los Mitimaes y los yanaconas, una diferencia entre ambos. ¿Ven? Claro, los Mitimaes son los ayllus movibles, eran los grupos humanos que se trasladaban de un lugar a otro a no colonizar, a enseñar a los pueblos conquistados, ¿no?, todo lo referente a los incas. ¿Ven? Claro, los enviaban, sí, eran enviados. Y los yanaconas eran siervos. Ojo, los mitimaes eran hatun runas. ¿Ven? Pero que eran trasladados a otras, ¿no?, a otras regiones.
con fines colonizadores. Entonces, ahí está la diferencia. Y los mitimaes, acá ustedes mismos lo están diciendo, los mitimaes, como Hatun podían formar agios. En cambio, los yanaconas, que eran esclavos de la nobleza, no. No tanto esclavos, siervos, mejor dicho. Eran siervos de la nobleza. Los siervos de la nobleza. El Yanayacu era el siervo exclusivo del Inca. El Yanayacu era el Yanacona, pero que solamente servía al Inca. Si me hablas de Yanacona en forma general, siervos que servían a la nobleza. Y el Yanayacu era un Yanacona exclusivo del Inca. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Se ha entendido? Muy bien. Hasta acá. ¿Una duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, hoy día nos toca hacer Inca, ¿cierto? Nos toca hacer incas, justo de lo que, ¿no? Bien, miren, aquí también hay que tener cuidado. Si me dicen cultura inca, toda la historia inca se refiere al Tahuantinsuyo. Todo el proceso incaico es parte del tercer horizonte. Ya, es correcto, se le llama tercer horizonte. Pero tercer horizonte, Tahuantinsuyo, recién en la etapa imperial. En la etapa imperial. A ver si recuerdan. Y la etapa imperial se inicia a partir de qué Inca. Claro, el Tahuantinsuyo es la máxima expresión incaica, sí, imperio. Y se inicia, correcto lo que están contestando, con el Inca Pachacuti, ¿no es cierto? Con el Inca Pachacuti. Así es. Bien, veamos entonces, ¿no?, a los incas. Primero, aquí tenemos su ubicación. ¿Dónde se ubicó? Ahí está, en la parte central y occidental de América del Sur. ¿Ven? Parte central y occidental de América del Sur. Es decir, hacia el Océano Pacífico. Ahora, si quieren ser más específicos, ¿no?, podríamos decir que los incas se ubicaron entre los grados 2 de latitud norte y el grado 35 de latitud sur. Grado 2 de latitud norte y el grado 35 de latitud sur. Ya ustedes deben saber qué cosa es una latitud. ¿Ven? A ver, Luis Gustavo Pineda, me estás contestando de que Titu Cusi Yupanqui, con él se inicia el imperio. Ten cuidado. Titu Cusi Yupanqui, ¿ven?, fue un inca de Vilcabamba. Cusi Yupanqui es Pachacuti. Cusi Yupanqui. Pero si tú le dices Titu Cusi Yupanqui, ya es el inca de Vilcabamba, ¿recuerdan? ¿Ven? Ustedes que son avanzados, ¿no es cierto? Ya deben saber.
Ya, no hay que confundirse, hay que contestar tranquilamente. Así es. Ya, dicen, ¿no? Ya te quiero ver también en el examen. Bien, a ver, Gustavo, contesta. Dime dónde tuvieron mayor territorio los incas, ¿en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Ujú. Mm, claro, la gran mayoría ha contestado en el hemisferio sur. Claro, estoy diciendo grado 2 de latitud norte y grado 35. ¿Ven? Para eso tienen que tener conocimiento de qué es una latitud. ¿Ven? Claro, la latitud es importante. Por eso, historia, muchachos, no es solamente saber nombres, fechas, anécdotas, no. Para, para saber historia tienes que dominar lo básico de todos los cursos, de todas las ciencias. ¿Eh? Claro, arriba del Ecuador, 2 grados, debajo del Ecuador, 35 grados. ¿Dónde hay más territorio? En el hemisferio sur. ¿Ven? Así es. Tengan presente eso. Su capital, el Cusco. El Cusco, según Garcilaso, el ombligo del mundo. ¿Ven? Ombligo del mundo. Y a partir de la época imperial, con Pachacute, ¿no? Se divide este Tahuantinsuyo en 4 regiones. Tahuantinsuyo significa 4 regiones, las 4 regiones del sol. Chinchaysuyo está al norte. Ojo, los suyos, ¿no? Para dar su ubicación, se toma como referencia, el Cusco. En algunos textos van a encontrar, ¿no?, al Cusco en el Antisuyo, pero en la mayoría de bibliografía, en la mayoría de libros, el Cusco está en el centro. ¿Ven? Y a partir de ahí, ¿no?, se originan ¿no?, los suyos. ¿Ven? Al noroeste, al noroeste está el Chinchaysuyo. ¿Ven? Que llega por el sur más o menos, ¿no?, hasta Ica. ¿Ven? Después tenemos el Collasuyo, acá, al sur este del Cusco. ¿Ven? Al sureste del Cusco. Después tenemos el Contisuyo, hacia el oeste, más o menos entre Ica y Arica, ¿no?, lo que es Chile. Ahí. Ojo, esto no lo estoy diciendo por las puras, ¿eh? Porque de repente, en un examen que ya ha venido, les pueden preguntar, por ejemplo, la actual ciudad de Tacna, durante el incanato, ¿a qué suyo perteneció? Y tal como vemos, si les digo que hasta Arica aproximadamente llegaba, entonces Tacna va a estar en el Contisuyo. O de repente la ciudad de Chancham, que perteneció a los Chimú, durante el Tahuantinsuyo, ¿a qué suyo perteneció? ¿Ven? Al Chinchay suyo, ¿no es cierto? La ciudad de Lima, Chinchay suyo. En San Marcos vino, ¿no?, sobre Omasuyo, creo, la ceja de selva, y lo que es la ceja de selva, el antisuyo. ¿Ven? Acá, antisuyo. Entonces, ahí tenemos los 4 suyos. El Cusco al centro, Chinchaysuyo al norte, Collasuyo al sur, ¿no?
con Tisuyo hacia el oeste y Antisuyo hacia el oriente. Algo importantísimo, muchachos. Tienen que saber dominar vocabulario. Yo acá estoy, por ejemplo, empleando la palabra norte-sur, pero en el examen le puede venir, por ejemplo, en la parte septentrional del incanato, por decir. ¿Cómo lo interpretan? En la parte septentrional. Norte. ¿Ven? Septentrional es norte. Y si me dicen parte boreal, no, septentrional es norte, acá me están poniendo algunos sur. Septentrional es norte. Boreal claro, boreal, Carlos ha contestado, boreal también es norte. ¿Ven? Y si me dicen austral, austral es sur. Ernesto, ¿por qué has puesto demótico? Austral, sur. Y si me ponen meridional, meridional es sur. Meridional es sur. Entonces, tengan cuidado. Para mí, ¿verdad? ¿No? Lo más importante, demótico es sinónimo de norte, fíjate, ¿ven? Por más que hayamos leído, ¿ven? No sabía, te soy sincero. Voy a buscar, pero si lo dices está bien. Bien, entonces, importante el vocabulario, ¿ven? Ya aprendí algo. Y sigue, Luis, ¿no? Ya, te va a caer un cachetadón, vas a ver. Sigamos. Origen. Hay dos clases o dos formas de ver el origen de los incas. El origen mítico o legendario, ¿no? Mítico o legendario. Y aquí tenemos leyendas. Ojo, hay muchas leyendas, pero básicamente nos han enseñado desde que estábamos en inicial dos leyendas. La de Manco Cápac y Mama Oglio, que también se le conoce como la leyenda del lago Titicaca, donde lo vamos a encontrar principalmente en, en los comentarios reales de los incas. ¿Ven? Sí. Y aquí, mayormente, se menciona, ¿no?, al dios Inti. Al dios Inti. Así es. Y según la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, díganme, muchachos, ¿cuál fue la principal pacarina de los incas? Primero, tenemos que saber qué es pacarina. Es correcto, Adrián. Lugar de origen. Sí. Entonces, según la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, el lugar de origen de los incas, el lago Titicaca. ¿Ven? La otra leyenda, que lo vamos a encontrar originalmente en la obra Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos. ¿Ven? Sí.
en esta leyenda nos habla, ¿no?, de 4 hermanos. Y aquí, 4 hermanos que salieron del cerro Tamputoco, sí, del cerro Tamputoco, de la ventana del Cápac Toco. Y bueno, ¿cuál es la pacarina entonces de los incas, según la leyenda de los hermanos Ayer? ¿Cuál es pacarina? Lo acabo de decir. Correcto. El cerro Tamputoco o la ventana del Cápac Toco. ¿Eh? O la ventana del Cápac Toco. Es que el cerro Tamputoco tenía 3 ventanas. Bueno, en realidad 3 cuevas, pero en la leyenda está ventanas, ¿no? 3 ventanas o cuevas. El Sutitoco, el Maras Toco y la ventana central, el Cápac Toco. Y se dice que de la ventana central del Cápac Toco salieron los hermanos Ayer. ¿Ven? Por eso es la pacarina. Bien, no les voy a narrar pues las leyendas, no, eso ya lo deben ustedes saber. Ahora, el otro origen, ya hemos visto el origen mítico y, ¿no?, o en todo caso, origen legendario. Ahora, el origen histórico, es decir, el origen real. Así es. Y lo que nos dicen los historiadores, ¿no?, desde Ribagüero, don José de la Ribagüero y Osma, historiador peruano, no se confundan con el precursor de la independencia. El precursor de la independencia fue José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Este señor es de inicio del siglo XX, es José de la Riva Agüero y Osma, un descendiente del precursor. Fue un gran historiador. Él es el que afirma que los incas, su origen real estaba en la meseta del Collao, en Tiahuanaco. Y esto lo van a tomar otros historiadores, ¿ven? Otros historiadores, y van a aceptar la tesis de Ribagüero, ¿ven? Lo van a aceptar y van a apoyar a Ribagüero. Tenemos, por ejemplo, uno de los más importantes que toma esto es don Valdemar Espinosa, profesor de San Marcos. Bueno, ya dejó de dictar. Él es el que hacía las preguntas de historia en San Marcos, pero el año pasado, si mal no recuerdo, no, el anteaño, en el 19, se retiró. ¿No? Él, por ejemplo, nos dice de que efectivamente el origen de los incas está en la meseta del Collao, en Tiahuanaco, pero en una etnia tiahuanaquense, en una etnia tiahuanaquense, los puquinas. Etnia significa pueblo, raza, cultura. Entonces, en una cultura, en un pueblo tiahuanaquense, según los etnohistoriadores, está el origen de los incas. ¿Y qué nos dice Valdemar Espinosa? Que los puquinas que vivían en Taipicala, esa era la capital, y algunos afirman que Taipicala fue la capital de Tiahuanaco, ¿ven? Pero sí podríamos decir que fue de los puquinas. Ellos vivían tranquilamente en la meseta del Collao, en los alrededores del lago Titicaca, ¿ven? Pero de repente fueron atacados sorpresivamente por etnias provenientes del sur.
Es correcto, Joaquín. ¿Ven? Pueblos provenientes del sur, los aymaras, provenientes del norte de Chile, de Bolivia. Ellos llegan a la meseta del Collao y atacan a los puquinas. Fue un ataque sorpresivo, violento. Claro, fue tan sorpresivo, tan violento este ataque, que los puquinas no pudieron organizar su defensa. ¿Ven? No pudieron organizar su defensa. Y para no verse totalmente destruidos, se retiran, huyen y se dirigen hacia el noroeste. Y hacia el noroeste encontramos, ¿no?, el Cusco. Y llegan estos puquinas o taipicalas o quechuas, que posteriormente van a ser los incas, llegan al Cusco, que en esos momentos estaba ya poblada. No es que los incas llegaron y el valle del Cusco estaba despoblado, no, el Cusco ya estaba poblado, inclusive su nombre era Acamama, el nombre primigenio del Cusco, Acamama, ¿ven? Y los puquinas, incas o quechuas, al ver tan hermoso y fértil valle, deciden quedarse, establecerse ahí. Pero, profe, si usted está diciendo que el Cusco ya estaba poblado, ¿ven? Iban a hacer lo mismo que le hicieron a ellos, lo mismo, atacar, invadir. ¿Y saben qué importantes pueblos eh, habitaban el Cusco? Bueno, los más antiguos, los guayas, pero también tenemos a los poques, a los lares, los alcahuizas, los aguaceras, los ayarmacas, que eran muy poderosos. ¿Ven? Y los incas van a atacar a estos pueblos, especialmente atacan a los guayas, a los poques y a los lares. Y los puquinas o quechuas o incas derrotan a estos pueblos. ¿Qué le quedó a los guayas, poques y lares principalmente? Abandonar sus tierras. Y esas tierras abandonadas los van a tomar los puquinas y se establecen ahí. ¿Ven? Y eso es lo que nos dicen los etnohistoriadores sobre el origen histórico de los incas. La gran mayoría. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Se ha entendido, no, esto de el origen de los incas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos. Uh-huh. Bien, ahí está lo que les dije, pueblos cusqueños antes de los incas. Bien, antes de los incas, tenemos entonces a los guayas, poques, ayarmacas, aguaceras, alcahuiscas, donde existía una cerámica, ¿no?, conocida como quilque, ¿no? Es una cerámica preinca de la zona del Cusco y que también se utilizó en los primeros momentos de los incas. ¿Ven? Ahora, en cuanto a la periodificación de esta sociedad, ¿no? En cuanto a la periodificación, tenemos, ¿no?, que el capa primero, a ver, disculpen muchachos, disculpen, voy a
Tiene razón, Diego. Disculpen, muchachos. Bien, les decía de que hay dos formas, ¿no?, de ver la periodificación de los incas. A uno se le conoce como el Capacuna, que es la lista oficial de los incas, de los gobernantes incaicos, ¿no? Y está dividido por dinastías, ¿ven? Dinastías. La dinastía de los Urin Cusco y de los Anan Cusco, ¿ven? Urin Cusco, ahí tenemos desde Manco Capa hasta Capa Yupanqui. ¿Ven? Manco Capa, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Capa y Capa Yupanqui. Muchos investigadores afirman que es una dinastía sacerdotal, porque, ojo, algo que ustedes deben saber, que en el antiguo Perú, especialmente en el incanato, ¿no? En el incanato se tenía la mentalidad dual. Y desde Taipicala ya había esta mentalidad. ¿Ven? Los Urin y los Anam. Es decir, los que están abajo, los que están arriba. Por ejemplo, Urin Taipicala, ¿no?, es Taipicala bajo o bajo Taipicala. Anam Taipicala, Taipicala alto. Urin Cusco, Cusco bajo. ¿Ven? Anam Cusco, Cusco alto. Sí, es la mentalidad. Ahora, también se dice de que los Uri, desde antes de los incas, desde Taipicala o Puquina, los Uri, ¿no?, se encargaban o tenían el control de lo religioso, los Uri, y los Anam de lo militar, lo político, o si desean, los Uri, lo espiritual, y los Anam, lo material o terrenal. ¿Ven? Ahora, profe, quiere decir que si los Urin gobernaron primero, fueron sacerdotes, posiblemente. ¿Ven? Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos van a gobernar primero? Hay una explicación. Muchachos, si los Anam tenían el control militar en las guerras que se van a llevar a cabo por el control o la toma del Cusco, ¿quiénes son los que van a enfrentar a los pueblos originarios del Cusco? ¿Van a ser principalmente los Uri o los Anam? Los Anam, que tenían el control, ¿no? El control, ¿no?, militar. ¿Ven? Entonces, los Uri, al ser ellos los principales protagonistas de las guerras, en estas guerras por la toma del Cusco se van a debilitar. Claro, las guerras los van a debilitar. Eso lo aprovecharon los grupos o las familias y toman el poder, ¿no? Toman el poder. ¿Qué pasó? ¿Hay un micrófono abierto? No, porque yo lo he cerrado, están silenciados. En fin, entonces, muchachos, ellos toman el poder. Y una muestra de que estos primeros gobernantes, los gobernantes Urin, ¿ven?, son los que tenían el poder en un inicio, está en, mejor dicho, en que estos primeros gobernantes incaicos gobernaron desde un templo, el templo del Inti Cancha, que es el primer templo que se construyó en honor del dios Sol. ¿Ven? Sí. Pues si gobernaron desde un templo, desde Manco Cápac hasta Capa Yupanqui, eran sacerdotes. ¿Ven? Porque ya a partir de la segunda dinastía, de la dinastía Anam, ¿ven?, cada inca, ¿no?, desde Inca Roca hasta Atahualpa, cada inca construía su propio
palacio. Ya no van a gobernar desde un templo, sino desde su palacio. Inca Roca construyó su propio palacio, Yaguar Huaca su propio palacio. ¿Ven? ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Se ha entendido? ¿Eh? Ya, es correcto, Jairzinho. Inca Roca estableció la diarquía, ¿no? De repente alguno de ustedes, ¿no? No entiende qué es eso. Miren, mayormente, tradicionalmente, nos dicen que los incas, ¿no? Políticamente, fueron una monarquía absoluta, teocrática, ¿ven? Así es. Pero la etnohistoria, los etnohistoriadores, dicen, sí, está bien, puede ser una monarquía absolutista, donde el Inca tenía todo el poder, inclusive era considerado hijo de los dioses, pero también se da la diarquía. ¿Ven? ¿Y en qué consistía la diarquía? ¿Ven? En que había dos incas, el Inca Urin y el Inca Anam. El Inca Urin se encargaba, lo que les dije hace un momento, se encargaba de todo lo referente a la religión. Es decir, el Inca Urin era el máximo sacerdote, el Huillac Humu, ¿no? El máximo sacerdote, algo así como el Papa incaico. ¿Ven? En cambio, el Inca Anam, ¿ven? Se encargaba de lo militar, de lo político, ¿ven? Lo que les dije hace un momento, el Inca o los Urin, lo espiritual, lo religioso, se encargaban de eso, y el grupo Anam del resto, lo material. ¿Ven? ¿Se ha entendido? Ahora, y esto viene, les dije, desde los Puquina hasta Impicala. Primero toman el poder los Urin, los Anam se recuperan y le dan golpe de Estado a Capayupanqui. ¿Ven? ¿Y quién es el que le da el golpe de Estado? Inca Roca. E Inca Roca, inteligentemente, no va a quitarles todo el poder a los Urim. Les deja con su poder original, es decir, el poder religioso. ¿Ven? Y los Anan se quedan con el poder militar, económico, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de Inca Roca, ¿no? Vuelve la diarquía. Aunque podríamos decir que se inicia la diarquía ya con lo que son los incas, que ya están en el Cusco, porque este sistema dual ya existía en Taipicala. ¿Se está entendiendo, muchachos? ¿Mm? No está difícil, ¿no? De entender. ¿Se está entendiendo entonces por qué con Inca Roca se inicia, ¿no? La diarquía, ¿no? Muy bien, muy bien. Espero que sí. Bien, ahora, pero también, muchachos, esta clasificación o periodificación en capa cuna, urin, anam, también lo podemos dividir en periodos históricos. Tenemos un primer periodo, es el periodo curacal. Curacal, ¿no? Algunos lo llaman también mítico o legendario. Curacal, mítico, legendario. La última parte de los periodos históricos, sobre los periodos históricos o sobre qué, muchachos. ¿Mm?
A ver, contéstenme. ¿Mm? ¿Qué es lo que quieren que podría repetir? ¿Qué es lo que quieren que repita o explique nuevamente? ¿Mm? ¿Qué partecita? Luz Mari, Luis Gustavo. Ya no, dicen. ¿Mm? Bueno, lo que... No, a ver, Luis María, ¿no? Luis Mari, eh, si quieren que explique, pero ¿no? Que especifiquen. ¿Eh? Bien, le decía entonces que una primera clasificación es, ¿no? Es por dinastías, ¿no? El Anam, y ya expliqué el por qué. La otra periodificación es la periodificación histórica. Y tenemos primero el periodo curacal, mítico, ¿no? Mítico o legendario. Ah, ya, muy bien. Sobre la diarquía. La diarquía, ¿no? Podríamos decir que significa dos incas, dos incas. El inca Urin y el inca Anam. ¿Quiénes van a gobernar primero? Los incas Urim y después los incas Anam. Pero ¿qué significa específicamente, no? Diarquía, dos gobernantes, dos gobernantes, el gobernante Urim y el gobernante Anam. ¿Ven? Entonces, dos, diarquía, dos gobernantes. Pero, cuidado, aquí, ¿hay qué? ¿Dos gobiernos, dos incas políticamente? No. No hay que tratar de entender a la sociedad incaica según nuestra mentalidad actual. Acá se habla de dos incas, pero uno tenía el poder religioso. ¿Ven? El poder religioso, que eran los Urim. Los Urim, poder religioso. Y los Anam, el poder militar, el poder político. ¿Ven? Por eso es que el Inca Urim era el máximo sacerdote, el Huillac Humo, el Huillac Humo. Y el Inca Anam ya era el Inca político. Por ejemplo, ¿no? Inca Roca y Aguarhuaca. Inclusive se afirma que a partir de Pachacute, ¿ven? Pachacute le quita hasta el poder religioso a los Urim. ¿Ven? Va a haber máximo sacerdote, pero que va a estar bajo el control del Inca. ¿Ven? A veces parece un poco complejo porque la sociedad incaica no fue una sociedad fácil, fue una sociedad sumamente compleja. ¿Ven? Y esa complejidad lo llevó a ser una sociedad sumamente organizada. Yo, la verdad, no he encontrado una sociedad donde su organización sea tan excelente. No digo perfecta, tanto así, muchachos, que en el incanato, y esto lo ha probado la ciencia, en el incanato no existió dos grandes problemas que tiene hasta ahora la humanidad. Uno, por ejemplo, la falta de trabajo y el hambre. La humanidad hasta ahora tiene esos problemas. En el incanato, nadie no sufría de hambre y menos de trabajo. Más bien, los incas, los gobernantes, impulsaban el matrimonio, que haya hijos y así no poder obtener mano de obra. Sí, hoy día vamos a ver
¿no? Por eso no traten de distraerme, ¿no? Especialmente ahí Luis Gustavo creo que es, ¿no? ¿Ven? Bien, entonces muchachos, ¿se ha entendido ahora? El Inca Uri, el Inca Anam. ¿Mm? Bien, estábamos en los periodos históricos. ¿Ven? Les decía, les decía que el periodo curacal, mítico, legendario. ¿Por qué mítico o legendario? ¿Ven? ¿Por qué mítico o legendario? Porque son personajes de leyenda. No se sabe si existieron. Y si existieron, fueron simples curacas. Simples curacas. Pues eran el periodo curacal. Jefes de tribus, de comunidades, nada más. Después, desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha, viene el periodo de la Confederación Cusqueña. Escucha bien, donde los incas, para poder mantenerse en el Cusco, tuvieron que hacer alianzas, unirse con otros pueblos, ¿ven? Para evitar que sean destruidos. A eso se le llama la etapa de la confederación y donde se inicia ya una pequeña expansión, lenta pero pequeña expansión de los incas. Y a partir de Pachacute se inicia la gran expansión, la explosiva expansión incaica, que vamos a conocer como Imperio o Tahuantinsuyo. ¿Ven? Ahí están los tres periodos históricos. Y el tercer horizonte solamente a partir de Pachacute. Quiere decir que los periodos curacales y el periodo de la Confederación Cusqueña pertenecen al intermedio tardío y se les llama en general los reinos cusqueños. ¿Ven? ¿Se ha entendido, muchachos? Ustedes son el grupo avanzado. Se supone que esto ya lo dominan. ¿Ven? Muy bien. Bien. En lo político, ya hemos mencionado algunas cositas en lo político. Bien. Primero, fue un Estado teocrático, militarista y multiétnico. Es decir, muchos grupos culturales van a conformar, ¿no?, el incanato. En algunos textos pueden encontrar monarquía absolutista, teocrática, vitalicia, sí, hereditaria, pero también pueden encontrar, ¿no?, la diarquía, políticamente hablando, es decir, dos incas, el Inca Urin, poder religioso, el Inca Anam, poder político. ¿Ven? Entonces yo les pregunto, ¿de qué vamos a hablar o de qué Inca vamos a hablar cuando veamos la organización política? ¿Del Inca Urin o del Inca Anam? ¿Quién tenía el poder político? ¿El Inca Urin o el Inca Anam? ¿Eh? El Inca Anam, ¿no es cierto? Y a él también se le conocía el Zapa Inca. El Zapa Inca, ¿no? El único, solo señor. El Inca, ¿no? Anam, el Zapa Inca. También se le conocía como el Inti Churim, hijo del sol. Y utilizaba, por ejemplo, en su corona una prenda que era el símbolo del poder incaico, la insignia real. Miren, si ustedes ven, aquí están las plumas del corequenque, el ave sagrada. Tenemos el yauto era la vincha, una vincha o una cinta de colores que lo llevaba en la cabeza, y desde ese yauto caía hacia los párpados la famosa máscara, que era un adorno de lana,
de lana roja. El único que podía utilizar la mascaipacha roja era el Sapa Inca, el Inca. ¿Ven? El único. Así es. Era el símbolo de su poder. Después del Inca tenemos al Auqui, el príncipe heredero, el futuro Inca. ¿Ven? El co-reinante. Aquí tenemos que se utilizaba el sistema del co-reinado. Es decir, escucha bien, el Inca, todavía estando fuerte, hasta joven podríamos decir, él nombraba, escogía a el Auqui, es decir, a su heredero, y juntos se ponían a gobernar, hasta que el Inca, el Sapa Inca, fallecía y tomaba el poder el Auqui. ¿Ven? Ahora, muchachos, miren, el profesor les dice todo esto, pero les pueden preguntar en su examen de admisión, en las preguntas de ECO, ¿no? Les viene un montón de datos ahí, ¿no? Una de las principales autoridades durante el incanato fue el Auqui, que era nombrado por su padre. Y les pueden preguntar, objetivo, finalidad del correinado. Objetivo, finalidad del correinado. ¿Ven? No es necesario que el profesor se lo diga así puntualmente. Ustedes tienen que aprender a deducir. Si les estoy diciendo que el Inca nombraba a su heredero y juntos se ponían a gobernar hasta que el Inca fallecía y tomaba el poder el Auqui. ¿Cuál es la finalidad? Claro, es correcto, Andrés. También Jairzinho contestó bien. Preparar al Auqui en cuestiones de gobierno, que aprenda, ¿no?, a gobernar, cosa que cuando él tome el poder ya tenía experiencia de gobierno. ¿Ven? Eso es lo que más o menos ahora pregunta San Marcos. Ya no te pregunta así puntualmente datos, no, sino que te da, ¿no?, una pregunta grande donde ahí están los datos que te van a servir para que contestes, siempre y cuando tú, ¿no?, razones bien. ¿Mm? Claro. Ah, eso sí, ojo, tenía que ser el más capaz, pero a veces el Inca se equivocaba. Acá Sebastián pregunta, ¿y si el Auqui moría antes? Pues el Sapa Inca tenía que coger otro, pues, claro, necesariamente. Igual, por ahí preguntaron, ¿y si el Auqui no era capaz? Si el Inca veía que no era capaz, ya, podía destituirlo. Pero había incas tercos, ¿no? Huiracocha. Huiracocha nombró como Auqui, ¿saben a quién? A su hijo Urco. Y resultó un cobarde, porque cuando gobernaba Huiracocha, junto con Urco, los chancas atacaron el Cusco, rodearon el Cusco para destruirlo. ¿Qué hizo Huiracocha? Huyó. ¿Qué hizo Urco? También huyó. ¿Ven? Ambos huyeron. Y ahí surge la figura de Cusi Yupanqui, Pachacute, ¿ven?, que se enfrentó a los chancas y los derrota en la batalla de Yaguarpampa. Pero mire lo que sucede, ¿eh? Lo que dicen las fuentes, que Cusi Yupanqui o Pachacute, ¿no?, manda llamar a su padre Huiracocha: papi, ya derroté a los chancas, tú sigues siendo el Inca. Pero, ¿cuál era la idea de Cusi Yupanqui o Pachacute? De que Huiracocha destituya a Urco y lo nombre a él como nuevo Auqui. Pero Huiracocha, este viejito terco, siguió manteniendo como Auqui al cobarde de Urco. ¿Qué hizo Cusi Yupanqui? Golpe de Estado. Sí, le dio golpe de Estado a su padre,
mató a Urco y tomó el poder. Y cuando toma el poder, cambia de nombre de Cusi Yupanqui a Pachacuti. ¿Ven? Y ahí se inicia la grandeza incaica. ¿Ven? ¿Se ha entendido, muchachos? Eso es lo que sucedía. ¿Ven? Interesante, ¿no? Después del Lauqui tenemos al Tahuantinsuyo Camachi o Consejo Imperial. Asesoraban al Inca, ¿ven? Y eran los jefes de los suyos, ¿ven? Pero también asesoraban al Inca. El Apunchik ya era el gobernador de provincias, Apunchik o Tocricut. Las provincias también se llamaban, bueno, su nombre era Guamani, las provincias incaicas. Y después del Apunchik o Tocricó, el Curaca, que también se le conoce como Ayuca, jefe del Ayu o de las comunidades. ¿Ven? Y después tenemos, ¿no? Al Tucurricuy. Ya era una autoridad, un funcionario aparte. Él solamente dependía del Inca. A los Tucurricuy los nombraba el Inca. Y al único que tenía que dar cuenta de sus actos era al Inca. Era el supervisor, el que todo lo ve, ¿ven? El que todo lo escucha. Su principal función, ver que se cumplan las leyes en el incanato, que se cumplan las leyes en el incanato. Por eso es que él viajaba, o viajaban por todo el imperio, observando que las leyes se cumplan. Si llegaba a un pueblo y veía que todo estaba bien, se iba, a no ser que quisiese llevar a cabo otra de sus funciones. Por ejemplo, casar a las parejas. Una de sus funciones era casar a las parejas. Es que en el incanato, el matrimonio, muchachos, el matrimonio era obligatorio. Era obligatorio. Llegabas a una determinada edad, más o menos entre los 22, 25 años, tú tenías que estar casado. Los varones, me refiero a los varones. Entonces, en tu currículum podía llegar a un lugar y veía que todo estaba bien, que todos cumplían las leyes, pero también podía observar que había jóvenes que ya deberían estar casados y no lo habían hecho. Él ahí los llamaba, vengan, vengan, ¿por qué no se han casado? Ustedes deberían estar casados. ¿Ven? Y él mismo llamaba a las chicas, que vengan las chicas, y él mismo escogía a las parejas. A ver, tú te casas con ella, tú con ella, tú con ella. ¿Ven? Ahí él se convertía en Huarmicoco. Huarmicoco significa algo así como el repartidor de mujeres, el casamentero. ¿Ven? Así es. Averígüenme qué era el Servinacuy, porque el Servinacuy ya es otra forma de matrimonio, en donde el jovencito, él podía buscar su pareja, su futura esposa. Si no lo encuentran o no lo entienden, me preguntan. ¿Ven? Aunque ya yo prefiero que esté nosotros, profesor, no, que ya esté bien y pueda dictarles. Bien. Entonces, muchachos, averigüen sobre el Servinacuy, que también se le conoce como el matrimonio a prueba, ¿no? El matrimonio a prueba. Bien. Y también está la situación que el Tucurricuy llegue a un lugar y todo sea un caos, un desorden, no se cumplían las leyes. Ahí sí, el Tucurricuy se daba a conocer y se convertía en Taripa Camayoc, algo así como un juez. ¿Ven? Y él no tenía la autoridad para poner orden en ese lugar, inclusive castigar a los que no cumplían con las leyes. Entonces, cuando el Tucurricuy tomaba la función de juez, era el Taripa
Camayo. Uh-huh. En lo social tenemos, ¿no?, básicamente dos clases sociales. En algunos van a encontrar hasta tres clases sociales, ¿no? Pueden encontrar la realeza, la nobleza y el pueblo. ¿Ven? Tres. Pero la realeza en realidad es parte de la nobleza. Pero en la realeza solamente vamos a encontrar al Inca y su familia directa. Es decir, solamente el Inca, su esposa y sus hijos. ¿Ven? Así es. Entonces, en la organización social tenemos primero la realeza, ¿no? El Inca y su familia directa, que ya lo hemos mencionado, ¿no? El Inca, la Coya, que era su esposa principal, y el Auqui o los Pihuichurin. Pihuichurin significa los hijos en general del Inca. Después tenemos, ¿no?, a la nobleza de sangre. Realeza, ya les dije. Ahora viene la nobleza. Y dentro de la nobleza, dos tipos. La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio, ¿no? La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre lo conformaba el resto de la familia del Inca, sus tíos, sus primos, sus hermanos, etcétera, etcétera. ¿Ven? Es decir, lo conformaban el resto de la panaca. ¿Qué cosa era panaca? ¿Qué era la panaca en el incanato? La panaca, muchachos, era la familia del Inca. Sí, la familia. Cada Inca tenía su propia familia. ¿Ven? Su propia familia. ¿Y qué funciones tenían las panacas? Uno, acceder a los altos cargos públicos. Eran los burócratas. Pero también la panaca tenía como tarea cuidar la momia del Inca, la malqui del Inca. Al Inca no se le enterraba. ¿Ven? Al Inca, muchachos, se le conservaba, se momificaba su cuerpo. Y la panaca de ese Inca, porque cada Inca tenía su propia panaca. Cada Inca tenía, ¿no?, su propia panaca, y esa panaca tenía que encargarse del cuidado de la malqui o momia del Inca. Y también la panaca tenía que guardar memoria del Inca. ¿Ven? ¿Qué significa guardar memoria del Inca? Es decir, transmitir dentro de la panaca, transmitir de generación en generación las obras, los hechos del Inca. No sé si me estoy dejando entender. Dentro de la misma panaca, dentro de la panaca de ese Inca, ¿ven?, se tenía que ir transmitiendo la vida del Inca, sus obras, sus hechos. Por eso es que cuando los españoles llegan, van a encontrar las panacas, ¿ven? Y por eso van a poder obtener información, ¿ven? Después tenemos la nobleza de privilegio. Y dentro de la nobleza de privilegio, también dos tipos. La nobleza, ¿no?, por recompensa, y la nobleza advenediza. La nobleza advenediza es la nobleza provincial. ¿Ven? Son nobles o gente de la élite de otros pueblos que eran conquistados y anexados al Tahuantinsuyo. Yo era el rey Chimú. Los incas conquistan el reino Chimú, y el rey Chimú y su familia, mejor dicho, la nobleza Chimú,
pasa a formar parte ahora de la nobleza provincial incaica o la nobleza advenediza. ¿Ven? Y la nobleza recompensada era gente de pueblo, eran plebeyos, pero gente de pueblo, hatun runas, que destacaban por su inteligencia, por su capacidad, por su sabiduría, por su fuerza, por su valentía. Yo, por ejemplo, era muy inteligente, muy sabio, ¿eh? Muy sabio, y me podían dar el título de amauta. Ojo, la mayoría de amautas eran de la nobleza de sangre, era gente de la nobleza de sangre, pero algunos hatun runas, alguna gente de pueblo que era muy sabia, ven, muy capaz, podía ser nombrado, ven, amauta, ven, y mandado a enseñar en los yachayhuasi, en las casas del saber. ¿Ven? Así es. Y yo era una persona muy valiente, muy guerrera. Me podían nombrar Apuquespay. ¿Y qué eran los Apuquespay? Los jefes, ¿no? Los jefes de los ejércitos imperiales. Algo así como los generales incaicos. La gran mayoría era de la nobleza de sangre, pero había Apuquespay de pueblo. Un ejemplo, una obra literaria, Ollantay, disculpe, Ollantay. ¿Ven? Ollantay fue un hatun runa que por su fuerza, su valentía, ¿ven? Fue nombrado Apuquespay del Antisuyo, es decir, jefe de los ejércitos del Antisuyo. ¿Ven? Eso eran los nobles recompensados del pueblo. Y ahora, dentro del pueblo, tenemos los hatun runas, el pueblo propiamente dicho, los tributarios, los que tributaban. Después tenemos los mitimaes, que ya hemos hablado, que eran hatun runas, pero que los mandaban a colonizar. Así es. Muy bien. Quedan 5 minutos. Ya, gracias. Bien. Sigamos. Después tenemos los yanaconas. Ya hemos hablado de los yanaconas, eran los siervos de la nobleza. ¿Ven? Y los piñas eran especie de esclavos que los mandaban a trabajar en los cocales. Ahí. ¿Ven? Así es. Y eso es en cuanto a lo social. En lo económico, principal actividad económica, ¿no? La agricultura o la actividad agropecuaria, agricultura, ganadería. Así es. Se basaban en dos principios, la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad, dar para recibir. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te doy, tú me das. ¿Ven? Y dentro de esa reciprocidad está la reciprocidad simétrica, la ayuda equitativa. Lo mismo que das, lo mismo vas a recibir. Eso se daba a nivel de familias de un mismo adyu, a nivel de familias. En cambio, está la reciprocidad asimétrica, que algunos llaman redistribución, donde, ¿no? Donde alguien da más, pero recibe menos. ¿Quién va a dar más en la reciprocidad simétrica? El pueblo. ¿A quién le va a dar más? Al Estado, al Inca. Y el Inca no devuelve todo, solamente lo necesario. Los excedentes se guardaban, ¿no? En almacenes. Dos importantes almacenes del Estado incaico. Primero, los tambos, que estaban en los caminos, que se guardaba ahí alimentos, ropa, armas para el ejército, los viajeros, para los chasquis. Y tenemos las colcas.
eran los también almacenes del Estado, pero ahí se guardaba, ¿no? Se guardaba los excedentes de la producción en las colcas, ¿no? Los excedentes de la producción. Bien, ahora también están las pirguas. Las pirguas eran almacenes de la comunidad, del pueblo. Ahora, tres clases importantes de trabajo. El AINI, con la cual se demostraba o se cumplía la reciprocidad simétrica, ayuda mutua entre las familias del agio. La minca era un trabajo en beneficio de toda la comunidad. Se quería construir, por ejemplo, un camino que atraviese todo el agio, minca. Se quería o se tenía que trabajar las tierras del Curaca, minca. Las tierras de las viudas, de los discapacitados, minca. La construcción de la casa de los recién casados, minca. Y en la mayoría de casos, las tierras del Sol y del Inca también se trabajaban con minca. ¿Ven? Y la mita era el trabajo para el Estado en obras públicas. En obras públicas. Así es. ¿Ven? Y era obligatorio. Muy bien. Eso es en cuanto, ¿no?, al trabajo en educación. Ya saben, ahí están los yachayhuasi, solamente para los varones nobles. Y para las mujeres eran, ¿no?, los o las, no, disculpen, los ayahuasi. Los ayahuasi, la casa de las aguas, donde principalmente se les enseñaba, no textilería, la actividad textil, pero también ahí preparaban el licor para la nobleza, la chicha. También las aguas servían para el culto al dios Sol. Sí, al dios Sol. Inclusive eran sacrificadas las aguas, podían ser sacrificadas en las capacochas. La capacocha era pues los sacrificios humanos en honor de los dioses. Y como les dije, ven, su principal actividad, la textilería. Cumbi era la tela fina para el Inca, la nobleza, y Abasca era la tela corriente para el pueblo. Muy bien. En arquitectura, es correcto, sólida, fuerte, simétrica, ¿ven? Sencilla, no tenía adornos, grande, monumental, organizada. No, acá dice decoración trapezoidal, pero si te dicen de que abundaba la decoración, no. En todo caso diría la forma trapezoidal. ¿Ven? Entre sus más importantes, ¿no?, restos arquitectónicos, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Coricancha, así es. En cerámica fue utilitaria, es decir, mayormente de uso doméstico, ¿ven? Geométrica su decoración, pintura. ¿Y cuál es la principal representación de la cerámica inca? El urpo, que también se le conoce como aríbalo, por su semejanza a la cerámica griega. ¿Ven? Aríbalo. Y ahí tenemos, esto es un aríbalo, ¿ven? Cerámica utilitaria. Acá se podía llevar granos, líquidos, ¿ven? Así es. En cuanto a religión, politeísta, muchos dioses, panteísta, panteísmo significa adorar a animales y a fuerzas de la naturaleza, ¿no? Adorar a animales y a fuerzas de la naturaleza. Heliólatra, adorar al sol. Idólatra,
adorar ídolos. El dios más popular, el Inti, pero el principal dios, el Apu Contiki Huiracocha. El Apu Contiki Huiracocha. Dioses anexados a los incas, Pariacaca, dios de las lluvias torrenciales, de acá de la Sierra Central, Iyapa, dios de los truenos, los rayos, Pachacamac, dios de la costa central y de la costa sur, dios de los movimientos telúricos. ¿Ven? Pacha significa tierra, Camac, movimiento, movimiento de tierra. Kia, la luna. Pachamama, ¿no? La diosa tierra. Y Mamacocha, el mar, el agua. Y por último, tenemos acá la visión que tenían los incas del universo, del mundo. Para los incas existían tres planos, tres mundos. La Hanam-Pacha, el mundo de arriba, que era la morada de los dioses. La Cay-Pacha, el mundo presente, el mundo actual, morada de los hombres. Y la Uju-Pacha, el mundo subterráneo, morada de los muertos, el origen de la vida. ¿Ven? Ahí está. Bueno, muchachos, y acá tienen, ¿no? Ay, disculpen, su ejercicios. Bueno, no hay tiempo, pero cualquier duda, preguntan. Por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, los varones nobles, ¿dónde eran educados? ¿Dónde eran educados los nobles varones? En el Yachay Huasi, ¿no es cierto? Fácil. Entonces, ustedes lo desarrollan. Bien, muchachos, ahí nos quedamos. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Hasta luego. Nos vemos.